Buenos días y bienvenidos a esta inauguración doble inauguración del curso de la Cátedra Blanca CEMEX e inauguración también del curso académico de la Escuela de Arquitectura. Como es lógico, yo me tengo que callar aquí, estando el director de la escuela presente. Yo creo que es la única posibilidad de que alguien me calle, pero tendré que hacerlo. Quiero decir solamente dos cosas. Primero, que para nosotros, para la cátedra, es un auténtico privilegio que el director haya querido que nuestra conferencia inaugural, a cargo del catedrático Alberto Campo Baeza, sea también la conferencia inaugural del curso académico. Es un honor, se lo agradezco al director. Y también quiero decir que, como siempre pasa en las inauguraciones del curso de la Cátedra Blanca CEMEX, es la ocasión en la que damos el premio a Alejandro de la Sota, premio que se instituyó hace ya 10 años y que premia con 3.000 euros y un diploma. Yo creo que todo el mundo quiere el diploma sobre todo, pero en fin, también anima lo de los 3.000 euros al mejor proyecto fin de carrera a juicio de un tribunal. Este año el tribunal ha estado constituido por 3 catedráticos de la Escuela de Madrid, don Alberto Campo Baeza, don Juan Carlos Sancho Sinaga y don Juan Carlos Arnuncio, y han decidido quién iba a ser el premio. Entonces yo creo que la primera cosa, porque yo insisto, esta vez no puedo hablar, tiene que ser el director de la escuela, pero sí que tenemos que cumplir el compromiso de dar el premio. Entonces el premio lo dará, como es lógico, don Fernando Cuesta Villón, director de Cemento Blanco de CEMEX, y el director de la escuela, y el presidente del tribunal, que es don Alberto Campo Baeza, dirá quién es el afortunado premio Alejandro de la Sota. El primer premio al mejor proyecto fin de carrera es para don Pablo Ramos Alderete. Te dejamos entonces, ya sin más presentación. Bueno, para mí como director de la escuela es un honor estar acompañado de esta empresa de CEMEX y en un acto que se ha aprovechado para dar este premio de la Cátedra Blanca. Yo creo que ahora estamos en un cambio muy importante, no solo en la docencia de la arquitectura, en el aprendizaje de la arquitectura, sino también en la profesión, en el oficio del arquitecto. Yo creo que el oficio del arquitecto está cambiando, tiene que cambiar, y además sois vosotros, los futuros arquitectos, los que tenéis que definir cuál es el nuevo oficio del arquitecto y cuáles van a ser las nuevas líneas y vías de trabajo. Y yo creo que eso pasa por el mundo de la empresa, es decir, pasa por una relación, una vinculación y por entender el mundo de la empresa diferente a como hasta ahora los arquitectos le entendíamos. Por eso para la escuela es muy importante la relación y una relación directa con el mundo de la empresa. No solo el apoyo económico que puede tener, o el apoyo institucional, o el apoyo de relaciones, o el apoyo en actividades concretas de formación, sino yo creo que también el mostrar, el ver, el que los alumnos, el que vosotros podáis tener unas referencias muy claras de lo que son el mundo de la empresa y de cómo se puede trabajar. Ayer asistía yo a una oral público de los proyectos fines de carrera de la última convocatoria que ha habido. Y me impresionaba gratamente la capacidad que tienen los alumnos de esta escuela, los graduados por esta escuela, no solo de hacer arquitectura, sino una capacidad transversal que adquieren en la organización, en la gestión, en la innovación, en la dirección, y yo creo que esas son unas capacidades que tenéis o que vais a adquirir en esta escuela que son fundamentales para el mundo profesional.
y muy importantes también para aquellos que queráis esa vinculación con el mundo de la empresa. Por tanto, el que nosotros conozcamos y mantengamos relación con la empresa y las empresas nos conozcan y vean que los arquitectos, además de hacer buena arquitectura, somos capaces de innovar, de gestionar, de organizar y de dirigir equipos, es muy importante. Por eso, esta conferencia inaugural de este curso quería que tuviese una vinculación con el mundo de la empresa, en este caso con la Cátedra Blanca de CEMEX. Y el profesor, el catedrático de proyectos Alberto Campo Baeza, creo que es un buen ejemplo de cómo esta arquitectura, esta fantástica arquitectura, está vinculada con la docencia y en este caso puede estar vinculado también con una empresa como es CEMEX. Yo creo que para la escuela el que la conferencia inaugural esté dentro de este ciclo de la Cátedra Blanca y además en este caso que el profesor Alberto Campo Baeza haya accedido a impartir esta conferencia inaugural, para mí como director, pues la verdad es que es un orgullo y quiero agradecer públicamente a CEMEX y al profesor Campo Baeza el que estén hoy con nosotros. Muchas gracias. No sé si es habitual el que uno empiece una lección inaugural de curso con una sola palabra, que es gracias. Yo querría, antes de empezar a exponer mis ideas o mis proyectos, dar primero las gracias a la escuela, en este caso representada por su director, por Luis Maldonado, porque puede parecer normal que un profesor de la escuela sea el que dé la lección inaugural, pero después no es habitual. Y es un regalo que se me hace y que agradezco enormemente. También quiero dar las gracias a la Cátedra Blanca y a CEMEX, y en concreto al profesor Vicens Ibalde, que es el causante también de que yo esté aquí, por lo cual también se lo agradezco infinito. El tercer punto de agradecimiento sería a los alumnos. Los alumnos son la causa y la razón por la que uno está aquí. Los que estamos en la docencia, y para mí es muy emocionante el ver aquí a gran parte del cuerpo docente de esta escuela, que además aprovecho para volver a repetir por enésima vez que a veces los alumnos no son conscientes de que están en la que muchos desde el extranjero dicen, y con razón, que es la mejor escuela del mundo de arquitectura. Digo que los alumnos son la causa y la razón de que uno esté aquí y que los docentes estemos impartiendo las clases. La docencia es otro regalo enorme que algunos hemos recibido, que muchos de los aquí presentes habéis recibido, y creo que en la docencia la cuestión central es que aprendemos más que enseñamos. Y por eso insisto en que es un regalo. Yo he tenido la suerte de otro regalo de los muchos que me vienen, de haber estado un año sabático en Nueva York por concesión del rectorado de esta universidad, y la vuelta a la docencia normal, con los 100 alumnos intensos que nos han tocado, pues es a veces muy cansado, pero también es enormemente satisfactorio. Lo que yo querría hablar hoy aquí es de mis obras, pero no tanto de mis obras, sino de las razones, dar razones de por qué estas obras se hacen, razones que uno trata de esgrimir y de transmitir a los alumnos, diciéndoles y repitiendo también muchas veces que el instrumento principal con el que contamos los arquitectos es la razón. Ya no se trata de citar también una vez más las citas. A veces las citas
pueden ser o pueden parecer pedantes. Yo creo que cuando uno cita, o los que hacemos a veces las citas, intentamos transmitir el pensamiento de personas que sí son de nuestra confianza o que lo que dicen nos ha parecido que merece la pena ser transmitidos. Cuando Sullivan decía que no se puede crear sin pensar y pensar es crear en vuestro pensamiento, y esto se lo decía Sullivan a sus alumnos de arquitectura, yo creo que esto es el tema central, pensar la razón como instrumento principal para hacer arquitectura. Las obras que vamos a ver hoy aquí, todas han sido creadas desde la razón y con la razón en todo momento. Por eso titulaba hace tiempo a este tipo de conferencias, las titulaba con la idea construida, con el título de la idea construida, que de alguna manera hablaba de esa necesidad de una idea o de una idea que sea capaz de, después materializada en una obra, producir una arquitectura que mereciera la pena. Esto sigue siendo válido, no voy a dejar de... Yo podría ahora volver a decir aquello de arquitectura sin idea, nula arquitectura es, o vana arquitectura es, que suena esos latinajos que después me recriminan que los utilice, pero que es cierto que la idea, y que esa idea no es algo vago, difuso, sino es la síntesis de tantos ingredientes que confluyen en el hecho arquitectónico, que sería obvio el repetirlo aquí. Últimamente a los alumnos también les digo que no confundan las ideas con las ocurrencias. No toda ocurrencia es una idea, porque a veces la arquitectura, y más actualmente, está llena de ocurrencias y de ocurrentes, y después pues no hay mucha base racional, no racionalista, sino racional de lo que se hace. De todos modos, el título con el que esta conferencia aparece es Pensar con las manos. Hay una novela maravillosa, un texto maravilloso, medio novela, medio ensayo, como todos los suyos, de Saramago, que se llama La caverna, y allí Saramago describe, hablando de los escritores, de los creadores, y él está hablando de los creadores literarios, de cómo los escritores o esos creadores tienen en la punta de los dedos como pequeños cerebros. Y este texto, que no lo voy a leer yo ahora aquí, pero que os recomiendo que lo leáis, porque sería ajustadísimo a lo que hacemos los arquitectos. Claro que es necesario que estas ideas que tenemos sean capaces de ser materializadas, capaces de ser construidas. Y evidentemente el primer paso es a través de nuestras manos producir los dibujos, producir los planos, producir todo lo que producimos con las manos. Sin las manos sería difícil que un arquitecto pudiera salir adelante, imposible. Entonces, pensar con las manos como la materialización, ya no la tercera materialización con los materiales, pero la primera materialización en planos, con dimensiones, trabajando con la escala, con las proporciones, con la precisión, es propio de los arquitectos y sería muy justo el decir que pensamos con las manos. Pensar con las manos que creo que es clave en lo que hacemos. A esta idea que propongo, a la idea como punto básico de partida de la arquitectura, siempre suelo añadirle otros dos puntos que creo que son básicos, que es el control de la gravedad y el control de la luz. La gravedad es otro tema de los centrales en la arquitectura y el control de la gravedad podríamos traducirlo en una frase que parece una frase hecha, y la gravedad construye el espacio. Pues claro que la gravedad construye el espacio. Frente a los pintores o a los poetas o a los músicos que trabajan sin el lastre, y no me gusta decir la palabra lastre porque creo que al final es en beneficio nuestro, o sea, con la gravedad nosotros luchamos todo el rato contra la gravedad o con la gravedad más que contra la gravedad para lograr vencerla y lograr conformar los espacios que construimos. Y el tercer punto, idea, gravedad, luz. Con la luz construimos el tiempo. Y esto, que también puede sonar casi filosófico,
pues no es nada filosófico. Claro que con la luz construimos el tiempo. Claro que la construcción del tiempo es central. El tiempo es tema central de la arquitectura. Cuando uno vuelve a entrar en el Panteón y descubre una vez más que es un reloj solar, si se pudiera hablar así, que lo es, vuelve a entender perfectamente cómo la luz es capaz de dar razón del tiempo, de construir el tiempo, de hacer que toquemos el tiempo, incluso ya de un punto mucho más sublime, que sería la suspensión del tiempo, la capacidad que tenemos con la arquitectura de detener el tiempo y de hacer que las personas dentro de la arquitectura nos conmovamos profundamente. El otro día en el Louvre, el sábado pasado, después de ver tanta maravilla y tanta cosa menos maravillosa también, descubrí por casualidad en un rincón donde yo estaba ya muy emocionado porque había 3 bustos, 3 cabezas de Platón, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, juntas además las 3, que hablaban del pensamiento y uno, pues, incluso hoy hablaré de Platón, no sé cuándo, pero acabaremos hablando de Platón. Pero al lado de las 3 cabezas había un cuadrante solar. El cuadrante solar, ayer, el director lo recuerda perfectamente, y no sé si estarán aquí, la Elena, la alumna que tuvo matrícula de honor, hacía un proyecto que de alguna manera tenía esa forma de elemento cóncavo. Pues aquel cuadrante solar, que en el fondo era como la cúpula del Panteón puesta al revés, con un boquetillo por donde estaba entrando el sol, y era un cuadrante, un reloj de sol hecho así. El tiempo, ya sea en el Panteón, ya sea en la Tourette, ya sea en la Farnsworth, de una manera muy distinta en cada una, el tiempo es tema central para los arquitectos, la construcción del tiempo. De todos modos, para no alargarme, yo querría dar 3 pinceladas que corresponderían a un texto que me pidió Álvaro Siza cuando le han nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Porto. Y en ese texto yo decía unas cosas de Álvaro Siza que serían, en el fondo, pues evidentemente uno escribe, en el fondo, diciendo lo que a uno le gustaría ser. Y hablaba de Álvaro Siza como poeta, de Álvaro Siza como creador y de Álvaro Siza como investigador. Como investigador, entendiendo que lo que estamos haciendo, y por lo menos es el intento mi intento con mis obras, es investigar. Esa palabra que puede parecer también ahí. A ver, ¿y cómo investiga usted? Esto se les dice a los de la NECA o se les dice a los catedráticos de otras materias, y pues es fácil investigar en los temas científicos, pero esto de investigar en la arquitectura, investigar, que es buscar los vestigios, que es buscar las raíces, es algo que estamos haciendo cada vez, y yo creo que hoy, cuando muestre estas obras, mostraré muchos pasos intermedios de esas obras que manifiestan esa voluntad de investigar con ellas. Para eso me apoyaba, lógicamente, buscaba una referencia de peso. Javier Zubiri, filósofo maravilloso español y potente, en el año 82 le dan el Premio Nacional de Investigación junto a Severo Ochoa, curiosamente. Y el texto de Zubiri, agradeciendo que la sociedad española sea capaz de reconocer que la filosofía es una labor de investigación, es un texto que no tiene desperdicio. A ese texto le cambiáis la palabra filosofía por arquitectura y sigue sin tener desperdicio. Claro que los arquitectos investigamos. Vamos a la raíz, vamos al punto más importante de la arquitectura. Cuando decía que Álvaro Siza también lo tildaba o decía que era un poeta, no era para decir una frase más o menos simpática o cursi, sino entendiendo que la poesía es precisión. Y creo que la arquitectura debe ser precisa. Una filósofa y poetisa española maravillosa, que era María Zambrano, decía una cosa tan sencilla como que la poesía era la palabra acordada con el número. Vuelvo a hacer el cambio, igual que lo de Zubiri, y si uno dice los materiales acordados con el número, si uno es muy preciso en el cálculo, en las dimensiones, en las proporciones,
la arquitectura viene por ahí. O sea, claro que también la arquitectura tiene mucho que ver con los materiales acordados con el número, con la precisión, que sería la palabra clave. Y el tercer punto, y con esto pasamos a las obras, el tercer punto que yo subrayaba en Siza y que me gustaría a mí también tener y que creo que es suscribible por todos vosotros, por todos los arquitectos, sería ese aspecto de creador. Un creador que tiene la capacidad de producir unas obras que son capaces de trascendernos. O sea, nosotros nos moriremos, está claro, aunque no queramos, pero sin embargo nuestras obras van a trascendernos, van a quedar en la memoria y en la realidad, nos trascienden. Lo decía de manera muy clara y muy hermosa, otra vez otra cita, Stefan Zweig, o Zweig, como queráis pronunciarlo, en un texto también precioso, que es El misterio de la creación artística, y ahí hablaba que la cosa más hermosa que teníamos los creadores era la capacidad de trascender, que nuestras obras nos sobrepasaran, y también todo el texto va haciendo una defensa de esta posición, y es una hermosura de texto. Claro que también lo decía Ortega en un texto que es más conocido por todos vosotros, que es La meditación de la técnica, que decía que los instrumentos físicos se desgastan y los instrumentos artísticos, emplea además los objetos artísticos, habla de instrumentos físicos y de objetos artísticos, que a lo mejor las palabras pueden llamar a equívoco, pero no, es muy preciso, como siempre Ortega dice, no se desgastan. Una partitura no se desgasta, es eterna. Una obra de arquitectura tampoco. El Panteón, vuelvo a hacer la cita del Panteón. Ya le pueden quitar los bronces, se los puede quitar nuestro egregio Bernini, pero el Panteón sigue impávido, sigue permanente. Pues con esos registros de capacidad, intentar una arquitectura que sea capaz de trascendernos, de intentar una arquitectura que sea precisa y de intentar investigar a través de las obras, de nuestras obras, sobre la arquitectura, es lo que yo intento y lo que voy a mostrar hoy. Sí. Entonces, vamos a ver primero una obra, pero que va precedida de unas imágenes de otras obras en las cuales el intento mío es trabajar sobre el plano horizontal, plano horizontal, plano en alto, frente a paisajes de horizonte lejano. El crear unos podios sobre los cuales establecerse y relacionarse con el paisaje. Uno dice, una casa puede ser eso, es eso. Las funciones del habitar son sencillas, se resuelven fácilmente. Entonces, uno creo que tiene que procurar en cada obra intentar algo más. En este caso, estas obras de horizonte lejano, donde uno se sitúa en una colina, pues uno dice, merece la pena que ese paisaje quede subrayado. Después, a eso uno podrá añadirle otras consideraciones, es decir, bueno, pues hay una parte pesante, que es el podio, que además tampoco es tan original, ya los griegos lo practicaban, para desde ahí dominar el paisaje, dominarlo y hacer que se venga hacia nosotros. Y después, encima, se monta algo que es más ligero, capaz de darnos sombra, protegernos de la lluvia y protegernos de la intemperie. Entonces, cubrimos, acristalamos, todas estas cosas. Después habrá otra interpretación que se puede hacer de esto, es decir, hombre, pues a usted le hemos oído hablar muchas veces de esa idea de don Gottfried Semper que recoge Frampton y que dice de lo estereotómico y lo tectónico. Lo estereotómico que es lo pesante, que es la base, y lo tectónico, que es lo ligero. O dicho con palabras más sencillas, la cueva y la cabaña. Pues tan sencillo como eso. Esto que en la casa de Blas estaba traducido de manera muy directa, se traduce de manera más... el tema sigue siendo el mismo,
Y ahí podríamos hablar de otras labores creadoras donde se repite el mismo tema, pero se repite de otra forma. Aquí esta casa, que es la Olnik Spanu en Nueva York, el tema es lo mismo, es un podio para crear ese plano horizontal sobre el que una estructura, en este caso un poco mayor, en este caso hay unos pilares dentro, otros pilares fuera, con matices, pero la idea central es la misma. El podio con el elemento ligero, con la cabaña encima. Y el paisaje que hay enfrente, de horizonte lejano, hermosísimo en este caso, se subraya y el paisaje viene hacia nosotros. Eso que hemos repetido tantas veces en clase, cuando se subraya ese paisaje, viene hacia nosotros, entramos en él como sobre una alfombra de Aladino y cuando lo enmarcamos con una ventana, el paisaje se objetiva y se aleja. En este caso es la operación del subrayado. Pues con esa misma idea central, esta casa en Toledo, a las afueras de Toledo, es un podio y un elemento sobre ese podio. En este caso, todo se hace en hormigón, no es el hormigón purísimo de Cemex y de la Cátedra Blanca y hormigón blanquísimo. En este caso, voluntariamente es un hormigón pues hecho a mordiscos casi, voluntariamente. Y además también económicamente, la operación económicamente era una operación muy económica, con lo cual era fácil convencer al cliente de que se hiciera así, como uno quería. En el fondo, para integrarse más con el terreno, con la tierra, el podio. En este caso, un esquema lineal en el cual se van abriendo patios, pieza, patio, pieza, patio, pieza. Alguna de las piezas o alguno de los patios, un patio se convierte en piscina. Las maquetas, que no es tanto por cuando a los alumnos les insistimos en que hagan muchas maquetas, también les insistimos en un tema central. Las maquetas son un instrumento eficacísimo de análisis. No son tanto el que uno se recrea en cada forma y en cada maqueta, como la capacidad que tiene una maqueta de poder analizar en 3 dimensiones de manera simultánea la operación que se está haciendo. Y en este caso, pues por eso las traigo aquí. Va desde la maqueta pequeñita de idea, que aparece ese papelín blanco doblado, plegadillo, hasta las últimas ya con el terreno incluido, para llegar a la solución definitiva, donde después pues la estructura de arriba esté enrasada con el podio, pues es un detalle, pero que no es central en ese tema, aunque después sea eficaz. El que las ventanas se dupliquen, haya un pilar al centro, pues puede uno después buscar 1000 historias o partir de 1000 historias, pero lo central, insisto, en que es esta familia de casas, de podios con elementos sobre ellos. La planta no tiene mayores comentarios, elementos servidos, elementos servidores, esquema lineal, todo bien ordenado, bien temperado, con las medidas, esta discusión que a veces se tiene, ¿por qué esto tiene 6,29 y no tiene 6 o tiene 6,30? Y los múltiplos, uno podría hablar aquí de los temas de proporción, del segmento áureo, de los ritmos que se repiten, de 1000 cosas, pero no vamos a hablar hoy aquí. Se le supone el valor. La sonométrica, que es capaz de mostrar esto de una vez. Un render, yo no soy nada aficionado a los renders, no me gustan nada, pero a veces tiene uno colaboradores que son enormemente hábiles y que de repente y son capaces de hacer que ese render traduzca muy bien lo que después la realidad nos da. Evidentemente subraya el paisaje. Y después, además de la escalera, hay ahí un montaplatos y que ese montaplatos se haga trampa frente a la ley para que sea un poco más grande y cuando sean mayores unan las 2 plantas sin necesidad de poner un ascensor, pues ya son anécdotas o detalles que se está integrado en el mueble y hay un tema de diseño exquisito, pues lo hay, pero el tema central es el otro, es la relación con el paisaje. Evidentemente, aunque diga que es el tema general, los otros temas también están resueltos y procura uno resolverlos, si puede, impecablemente. El entorno, hay veces que está más acorde, otras veces menos acorde. El patio de la cocina,
parte superior. Bien, cuando el paisaje no es tan interesante, en este caso yo no voy a calificar el paisaje circundante, entonces uno tiene que crear el propio paisaje. En este caso, una casa en Zaragoza, en las afueras de Zaragoza, donde efectivamente el paisaje circundante no era especialmente atractivo. Entonces, el arquitecto crea el propio paisaje haciendo esa caja cerrada hacia afuera y abierta hacia el cielo, de manera que la casa se va a relacionar con el cielo, así de sencillo. Evidentemente, cuando los vecinos ven esta casa, se ponen nerviosos, porque no entienden quién ha podido encerrarse tanto. Lo que no saben ellos es que es para no verles mejor. Se abre la casa hacia el norte con un ventanal grande, translúcido, la biblioteca, para tomar toda la luz del mundo y no ver nada, o no distinguir nada de lo que hay fuera, o bien hacia el sur para que pase un poco de sol a la biblioteca. Yo creo que es muy expresiva la imagen. Este esquema, que puede ser atractivo, que es atractivo, al final también lo que está haciendo es dejar muy clara el esquema de la casa en vertical. El vivir en la planta intermedia, en esa planta, lo que llamarían el ground floor o el piano terra que llamáis los italianos o estas cosas, es la planta intermedia, abierta, transparente, porque ya es el paisaje controlado. En la parte alta, que está la biblioteca, es la casa de un poeta. En este caso es la casa de un poeta. Es el soñar, el poder soñar arriba. Uno podría hacer ahora citas de Bachelard y de 1000 personajes más, pero no vamos a hacerlas. Y en la parte baja, en la parte de sótano, ese sótano que también a través de unos patios también se ve el cielo, pues es para dormir, que dormir es morir un poco, por eso pone ahí morir. En las axonométricas, la cara norte, con ese gran ventanal arriba translúcido, con la transparencia en la planta baja, y ahí se ven cómo asoman los patios del sótano, que deja de ser sótano inmediatamente. Detalles que pueden verse en esta sonométrica. Si en la caja que recoge la forma del solar tiene esa forma informe, se levantan dos tapias, dos muros que tienen la misma anchura de la casa y la altura de los dinteles de los huecos de abajo, de manera que el espacio interior, a través de esa transparencia y de esa continuidad, llega hasta los dos muros laterales y se amplía no solo virtualmente, sino físicamente. Sótano, con los dormitorios, y que ya deja de ser sótano con los patios. Esa planta baja, ahí las dos líneas negras son las que marcan esos dos muros que conforman verdaderamente el estar, más que solo los vidrios que cierran la estructura, y la biblioteca con lo que ya hemos descrito. La sección, evidentemente todo ello está organizado por una escalera de caracol central. Cuando uno ve a los alumnos luchar tanto con cada proyecto, yo podría decir que esta escalera central circular, que ahora se ve como lo más natural y se ve clavada en su sitio y funciona estupendamente, sufrió montones de variaciones. La escalera a un costado de los largos, la escalera a un costado de los cortos, la escalera, y finalmente, evidentemente también tenía que ver con que es una familia pequeña, con esa escalera en el centro de gravedad funciona perfectísimamente, y ahora la vemos como lo más lógico. Eso ha sido el final de un proceso para una cosa tan pequeña de diseño o de colocar las cosas en su sitio. Colabora esa continuidad también el material del suelo. Es una caliza que hemos utilizado durante muchos años en casi todas las obras del estudio, pequeñas, una caliza que es capaz de funcionar bien dentro y fuera y que hace que esa continuidad sea real. Aquí yo creo que se ven bien los patios
los patios de los dormitorios. Los muebles, aunque sea un comentario, una anécdota, son muebles usados del propio poeta. O sea, que el poeta para este tema tiene buen criterio. Eran ya muebles que llevaban muchos años usados, cosa que también está bien, ¿no? O sea, indican el tipo de persona para el que se trabaja. La luz del ventanal norte, evidentemente, es de resultado seguro. A norte y gran ventanal y traslúcido, pues la luz es maravillosa. El contrapunto como el grano de sal de la luz de sur a través de esa ventana a la altura de la mesa, entrando el sol por ella, pues también esa combinación funciona perfectamente. De las casas podio o de las casas antipodio, pasamos al trabajo en la ciudad histórica. Trabajar un arquitecto en la ciudad histórica, y más en los tiempos que corren, no es fácil. No es fácil porque, en general, esta sociedad entiende muy bien las operaciones de mímesis, de hacer algo mimético con lo que dentro de esa ciudad histórica. Y en este caso nosotros volvemos a entender que la labor del arquitecto más está, y no voy a tampoco ahora alargarme a hablar de la mnemosine frente a la mímesis, es más hablar de la memoria y de la historia digerida, traducida y sabiendo que estamos construyendo la historia, que estamos continuando la historia. La historia no es algo que se haya detenido, sino es algo que tiene futuro, que es el futuro, y que uno lo que hace es continuar la historia. Y la historia de la arquitectura es eso, no es la continuidad a través de la mímesis, sino sí tener memoria, pero para poder dar un paso más. En este caso, Zamora, frente a la Catedral de Zamora, el solar era un antiguo huerto de convento de monjas, con esa forma que ya se anuncia aquí en esta maqueta. Y la solución es muy sencilla. ¿Cómo responder a la historia? ¿Cómo responder a la ciudad? ¿Cómo responder a la catedral? Se responde con ese muro potente de la altura máxima que nos permite la ley, que es lógica dentro de esta zona, unos muros de piedra enormes, tremendos, potentes, fuertes, pesantes, hechos con la misma piedra de la catedral. Y dentro, pues aquí se ve esta vista tomada desde la torre de la catedral, ya se ve el edificio casi terminado, y dentro una caja delicadísima que, contenida en esa caja de piedra, se mueve ya con más libertad. Con más libertad es con un orden, que es el orden que el propio arquitecto establece. En esta maqueta un poquito más avanzada, yo creo que también se entiende muy bien, y en esta imagen un poquito más cercana, pues ya se ven los muros de piedra, en la caja de cristal, que ahora la veremos con más detalle, y sobre la cubierta un ojo a toda la ciudad, una especie de belvedere, que bueno, pues también diría que no es central en el proyecto, aunque sea después pues muy eficaz. Creo que esta maqueta es claramente expresiva de lo que se quiere hacer. Si ya anuncio a través de la maqueta, y ahora lo veremos en la realidad, como había otra voluntad cuando se dice, ¿y usted la tecnología qué hace con la tecnología? ¿Se olvida de ella? ¿Le parece que está bien? Mies van der Rohe no hubiera sido nada si no hubiera tenido una tecnología dispuesta a apoyar las operaciones que hacía. Es más, podía hacer las operaciones de transparencia, de continuidad, etcétera, porque había una tecnología que lo apoyaba. En este caso, nosotros quisimos que las piedras fueran las mayores piedras que es capaz de producir una cantera y unos productores de piedra. La cantera no es simplemente la cantera, sino después las gentes que trabajan con la piedra tienen los telares, esos telares que cortan esas lonchas enormes de piedra que luego trocean para dárnoslas para trabajar con ellas. Y yo decía, bueno, pues si usted corta la loncha grande de piedra, deme la piedra completa. Y esa es la voluntad, es decir, la piedra mayor que pueda darnos la cantera y la industria, sin armar líos, sin hacer nada excepcional, simplemente tomando lo que se nos presenta ahí. En este caso, evidentemente, hay un tema de precio y esto que es claro, la idea es muy clara,
se traduce en que todo el edificio tiene unas piedras de 90 o 1,80, pero por lo menos una piedra, la piedra angular, la piedra grande de esa esquina que se ofrece frente a la catedral, va a tener esa piedra de 2,50 por 1,50 por 50. Una piedra enorme, tremenda, y está allí, está colocada, y ahora solo nos falta la inscripción en latín, lo que los americanos llamarían cornerstone, y nosotros llamamos piedra angular, y tanto los americanos como nosotros lo hacemos en latín, con números romanos. Espero poder grabarla. La piedra ya está, y si logramos vencer a la empresa constructora, que prefiero no sacar aquí el tema de estos temas agudos, pues grabaremos la inscripción en latín. Las piedras mayores que la industria es capaz de darnos. Y también, evidentemente, los vidrios mayores que la industria es capaz de darnos. 7 por 3,5. Y uno dice, hombre, pero sin peros. Evidentemente, no hay que ser muy inteligente para descubrir que, como el edificio es de 2 plantas, se puede utilizar. Si el edificio tuviera más plantas, harían falta ya juntas, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, estamos hablando en vertical, que es lo que se ve en esta maqueta. En física y en construcción se estudia, yo creo que en esta escuela se estudia bien el muro tromba, con la doble piel y el aire interior capaz de producir y hacer que aquello sea más que habitable. Pues esa teoría es la que aquí se aplica, y la primera piel, la que está pegada al propio edificio, va a tener las carpinterías, va a ser la que va a resolver ese tipo de temas, y la segunda piel solo va a tener la labor de colaborar para hacer el muro tromba. Conclusión, que la piel que está ligada al edificio tendrá elementos metálicos, los que fueren, pero en la otra hemos conseguido que sea pura y dura. Solo con silicona estructural uno descubre que la tecnología es capaz de responder positivamente a esto, y la caja de vidrio va a ser una caja, como ya habéis visto en la primera imagen, de una nitidez que parece que no es fácil de alcanzar. Después es muy sencillo. Después todo termina en un Saint-Gobain que manda los vidrios, que allí llegan de buena manera, y que un operario que es un poquito más artista, con la silicona estructural, es capaz de responder bien a lo que nosotros queremos. Aquí ya vemos una imagen a la derecha de la maqueta, lógicamente, y a la izquierda ya construidos esos huecos en el muro, que por una parte van a tensar el muro, a hacer que eso que hablábamos ayer en el tribunal de los escultores, cuando aparece un hueco, una perforación, es capaz de producir ahí cosas tremendas. Pues algo de eso tiene aquí, y también el que ese muro no sea infranqueable, y la ciudad, desde la ciudad, al pasear, la gente pueda ver qué pasa dentro, independientemente ya de temas políticos, de que uno dice, hombre, si es un consultivo, pues es mejor que se vea lo que hacen para que no hagan ninguna cosa rara, estos señores tan mayores. La maqueta mostrando bien la operación, yo creo que aquí se entiende también todo de un golpe. La planta tampoco necesita mayor explicación, es ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Los muros ya prácticamente terminados, y cuando entramos nos encontramos con esta caja, que evidentemente después hay una operación de toldos delicados blancos, que hay una operación de estores, evidentemente aparecen otra serie de elementos que van a matizar y a hacer que todo esto sea posible. Pero la operación básica es esta. En el interior son manías personales, es decir, no puede uno dejar de hacer una operación de luz sólida, entrando en ese vestíbulo que es todo el translúcido. Si en la caja de granada era alabastro, en este caso es vidrio translúcido todo él, y bueno, pues se producen ya estos efectos que ya no necesito comentar. Pero el tema central es este, que yo creo que en esta imagen es muy clara, es ese contraste, el contraste que había, que hablábamos de lo estereotómico y lo tectónico en las otras operaciones, de abajo a arriba. En este caso es el contraste entre esa pieza potente, fuerte, tremenda de piedra, y la pieza delicadísima, hecha, yo diría que más casi con aire que con vidrio. Ese triedro, esa esquina, ese triedro, es más un triedro de aire. Los huecos hacia afuera, evidentemente, nos pedían que pusiéramos rejas, y no, pues basta con un vidrio.
pero creo que aquí el triedro de aire, y eso que en estas fotografías, pues por razón de la luz es preciosa. Yo tengo que agradecer enormemente al fotógrafo, que es un arquitecto al que solo le falta el fin de carrera, que es espléndido, que es Javier Callejas, un fotógrafo de Granada maravilloso, que es capaz pues como hacía y como hace Suzuki, de estarse a las 5 de la mañana esperando a que la luz sea la adecuada para traducir bien esto. O sea, yo creo que no es tanto que la fotografía sea muy bonita, sino que traduce bien el espíritu de lo que allí sucede. Cuando aparecen los elementos de la naturaleza, que son restos del antiguo jardín o del antiguo huerto, pues se producen espacios como este, que son casi un regalo que se nos hace. Esa operación, de todas maneras, ya habíamos hecho algo parecido cuando hicimos el proyecto de Inca, solo que tenía una planta que era un elemento muy transparente, encerrado en una caja. En aquel caso era travertino, en este caso es una arenisca de Burgos, y bueno, y el contrapunto de la vegetación. O por la noche habrá efectos de este tipo. Yo creo que será también muy hermoso por la noche, como una linterna china. Pues esta es la respuesta que damos. Y yo no es tanto por buscar una especie de etiqueta, decir respuesta a la ciudad histórica, sino que es verdad. O sea, no es, evidentemente este proyecto no tendría sentido en otro lugar. O sea, que el lugar, el paisaje, la función, todos los elementos que colaboran tienen que ser sopesados, valorados y ver cuáles, y jerarquizados, ordenados. Otra palabra que sería clave y que en todo esto que estamos viendo es el orden, donde ordenar las cosas, qué es lo adecuado en cada punto, en cada sitio. Bueno, de la ciudad histórica, que tiene todo su atractivo y toda su dificultad, pasamos a la ciudad nueva, que yo no sé si tiene todo su atractivo o tiene menos o mayor dificultad que la ciudad histórica. En este caso estáis viendo una imagen de la Caja de Granada, ya construida hace ya unos años, con operaciones por fuera, la que habéis visto, por dentro operaciones de luz, o esta. Si veíamos el otro vestíbulo con el vidrio translúcido, en este caso es el alabastro, la piedra que recoge esos temas y que está en este caso, en este momento, está recibiendo la luz del sol, que curiosamente también a veces parece que se plegara a ser tan ordenada. Lo es, sale todos los días a la misma hora y se acuesta a la misma hora. Y pasamos a esta pieza que es el Museo de la Memoria de Andalucía. Y aunque como imagen o como icono de este cartel precioso que me habéis hecho y que agradezco enormemente, venga esta rampa, de la que hablaremos luego, la operación principal es otra, para no llamarnos a engaño. El edificio anterior, que es el cubo que está detrás, ya realizado, con el Museo de Andalucía mi intento era seguir construyendo ciudad. Y uno dice, construir ciudad, construir la ciudad nueva. Pues sí, señor, construir la ciudad nueva. En este caso, el edificio, que era una caja contenedora de las salas de exposición y de las 3 plantas, esa caja se traduce en ese podio que tiene la misma altura que el podio del edificio anterior y la misma alineación. Y después el edificio pantalla con el que se remata, en el que estarán inmersos las oficinas y los espacios de servicio para ese museo, también uno dice, ¿por qué si ese edificio pantalla, qué demonios tiene que ver con el edificio anterior? Que hay una cierta coordinación. Evidentemente la fotografía de la maqueta está hecha con intención, pero el edificio pantalla nuevo, del edificio nuevo, tiene exactamente la misma anchura y la misma altura que el cubo. Es como si hubiéramos cortado una loncha del cubo. De manera que, pues como las palabras en un poema resuenan, y es muy sencillo, muy sencillo, es sencillo que resuenen, pues aquí resuenan. Falta un tercer elemento que el alcalde, que no voy a calificar, se empeña en que no, es posible, por razones que no vienen a cuento, es que si hemos construido el primer edificio con ese podio, el segundo con el podio y la pantalla, nos falta la plataforma que desde la pantalla hasta el río, que está aquí al borde de esta autopista, llegue y conecte y haga que todo
esté en continuidad y sea un trozo de ciudad, de la nueva ciudad, planteando un espacio público delante. Lo cuento porque, aunque parezca anecdótico, no lo es dentro de la operación general, que me parece más importante que si después arriba tiene un ojo, que es el restaurante, que se ve todo Granada, pues sí, estará muy bonito, está exquisito, a eso llegamos todos los arquitectos, pero hay que buscar unas razones más profundas. Partir de unas razones más profundas. También yo diría claramente que una conferencia de este tipo, cuando uno enseña sus cosas, lo mismo que los alumnos cuando enseñan un proyecto, no es tanto que uno busque razones a posteriori para añadirlas y adornar los proyectos. Yo aquí estoy intentando casi hacer una especie de apertura psicológica donde uno muestra cuáles son las razones con las cuales uno ha trabajado, para convenceros, sobre todo a los alumnos, de que la arquitectura, esto que he planteado, que la razón es el principal instrumento. Yo creo que aquí se lee bien lo que hemos visto en la maqueta, y el río se adivina entre donde están esos verdores. En la sección también es muy claro. En la planta, que también es, vamos a decir, canónica, me da lo mismo que el patio fuera cuadrado, redondo, en forma de pera o lo que fuere. Hemos decidido que fuera elíptico, y no solo elíptico, sino tomándole prestadas las medidas al Palacio de Carlos V. El Palacio de Carlos V en Granada es tan hermoso que, siendo de un español, de Pedro Machuca, Tafuri decía que tenía que ser de Giulio Romano, que no podía ser de Machuca. Pues es de Machuca, que aunque después tuviera unos ciertos contactos con Giulio Romano, pero es de Machuca. Y yo querría aquí subrayar una cosa, que es, que no es tanto por qué se inspira esto en Machuca, si no tiene nada que ver, no es redondo, es elíptico. Si uno estudia bien el patio de Machuca, uno sabe esto que a los alumnos ya me lo han oído más de una vez. Si uno tiene las manos delante de sus ojos, está controlando estas manos. Cuando uno va retirando las manos, todavía aquí las controlo. Todavía aquí sí, y hay un momento en que dejo de controlarlas. El momento límite en que dejo de controlarlas es el momento en que el ángulo visual es capaz de tener ese espacio dentro del ángulo de visión o que se nos escape. La sabiduría de Giulio Romano, la sabiduría de Machuca, es saber cuáles son las proporciones, y volveríamos a reivindicar no tanto la obsesión por el número de oro, por las reglas o por los tratados, sino saber leer en los tratadistas, saber leer en la arquitectura histórica o clásica, por decirlo de otra manera, saber leer que no era tanto una cuestión de forma o de estilo como de operaciones espaciales, de mecanismos arquitectónicos sencillos, puros y duros. Entonces, con eso está claro que el patio de Machuca, uno está siempre dentro del patio de Carlos V y eso interviene en esa emoción profunda que es capaz de producirnos el espacio, cuando uno ese espacio lo controla, lo recoge. Y eso es lo que quisimos hacer, y es el resultado, es el resultado que hemos logrado en este patio. Los 30-42 de los dos diámetros del patio de Machuca, el exterior y el interior, son los que hemos utilizado como trazas para este patio elíptico. Y evidentemente el efecto se consigue. Que después, además, otros mecanismos ya más conocidos de la compresión, dilatación, uno va recorriendo la rampa y uno va comprimiéndose cuando se acerca a la pared y se va dilatando cuando se aleja. Pues esos mecanismos, que también son bien conocidos, entonces se producen y a la vez estamos ascendiendo. Con lo cual, las tres operaciones juntas son capaces de producirnos algo que se produce cuando estamos recorriendo esa rampa, que uno dice, ¿qué demonios habrá hecho este señor? Pues este señor lo único que ha hecho es estudiar y aplicar la receta. Aquí están las relaciones muy claras y, evidentemente, no hay que decir que la jaula de los pingüinos de Lubetkin, que es un tipo maravilloso, que yo creo que es de los personajes a redescubrir, no solo en su arquitectura, en esta pieza magistral, sino también en los High Point, los apartamentos High Point de Londres, y sus textos que no tienen desperdicio.
que son perfectamente actuales. Pero, evidentemente, habría que ver cómo esta jaula es como 3 o 4 veces más pequeña que el patio nuestro. Los que la hayáis visto, es preciosísima. Los merluzos de los londinenses han sacado los pingüinos de aquí. Está la jaula restaurada, sigue saliendo el agua por chorritos, que está hecha para los pingüinos, y han quitado los pingüinos. Yo voy a ver si me los traigo los pingüinos aquí a esta obra. Ahora, luego veremos a los pingüinos en esta obra. Bueno, después ya, evidentemente, ya el trabajo con la pieza propiamente dicha, pues es el que veis aquí, con el basamento, el podio, con las 3 plantas organizado por ese patio. Y creo que esta imagen es muy descriptiva, pues ya también si apuntamos a temas constructivos y de instalaciones, que yo creo que no se puede uno olvidar nunca, aunque no sean las claves, pues aquí hay un techo flotante para lograr esa planitud en esa cubierta, toda de hormigón, es todo de hormigón, en este caso es todo de hormigón, y además en este caso hecho con bastante delicadeza, y los patios donde están los elementos donde respiran todas las instalaciones, calculadas por un personaje maravilloso que es Rafael Úrculo, que mejor calcula instalaciones del mundo. Y la relación con Carlos Ferrater, que está al lado. Los edificios se relacionan muy bien, igual que nosotros nos relacionamos muy bien. Carlos Ferrater es un gran tipo, un gran arquitecto y una gran persona. Otra vez las maquetas, para decirles a los alumnos, no tanto decir, pues mira usted, don Alberto, ¿cuántas maquetas hace? No, ¿cuánto trabaja? ¿Cuánto trabaja para lograr después llegar a una solución concreta? O sea, aquí nos lo pasamos como enanos, pero trabajamos como chinos. La solución definitiva, con las medidas. La resolución de la sección de la rampa, evidentemente, además de un tema espacial preciosísimo y de resultado muy eficaz, hay todo un trabajo de construcción que también fue interesantísimo, empezando por los colaboradores, empezando por Andrés Rubio, que es el arquitecto que hizo el cálculo de esa estructura, para llegar a esta vértebra tan delicada, que han venido los pingüinos, que está hecha con un HB del 600, con 2 chapas colaborantes en los costados, o sea, con un tema que estructuralmente ha llegado a una sección hermosísima. Esta maqueta era a escala 1,25, si no recuerdo mal, enorme, tremenda. Casi nos tuvimos que salir del estudio para poder comprobar todo esto que estábamos haciendo. Y la construcción de la rampa, que fue todo un proceso preciosísimo, que tampoco vamos a alargarnos aquí mucho, vamos a ver un vídeo de 1 minuto, pero entraban todas las mañanas 5 operarios vestidos de blanco como astronautas de una empresa, de un pueblo de Granada, que uno dice, ¿cómo encontrar en un pueblo de Granada una empresa llamada Salmerón? Rarísima, digo rarísima, afuera de ser maravillosa, de ser de una calidad técnica, tecnológica de primera. Con todos los elementos metálicos, menos las pilas, que lógicamente, estructuralmente, ya vais sabiendo estructuras suficientes para entender por qué. Es 1 minuto nada más. Da no solo fe de la calidad de la construcción, sino también de la paciencia del fotógrafo.
la rampa dentro y fuera esta pantalla, que evidentemente en esta fotografía parece mayor de lo que es y curiosamente la realidad también parece mayor de lo que es. He apuntado antes que es exactísimamente igual de alta y de ancha que el propio edificio del Cubo que está al lado. Pero los temas de situación también juegan, los postes también juegan, se dice, ¿no? Bueno, las ventanas de las pequeñas oficinas que hay en esas plantas y arriba el Ojo, que es un restaurante, que es un mirador sobre Granada, a la derecha la Vega de Granada y a la izquierda la propia ciudad. Aquí solo estamos viendo la parte de Ciudad Nueva menos interesante y aquí sí se ve a la izquierda se ve la Alhambra y el Generalicia y al fondo se ve Sierra Nevada, que en este momento no estaba nevada, pero es Sierra Nevada. Es un sitio privilegiado de visión de la ciudad y bueno, ya todas estas imágenes redundan en la propia rampa. Muy bien, y para terminar, y es el último proyecto, voy a hablar ahora de los últimos proyectos que estamos haciendo. Son proyectos en los cuales este plano horizontal, plano del que hemos hablado en las primeras obras, como estas son las últimas, y uno se va radicalizando, hemos llegado a entender que en este caso, todavía en esta obra que está en Cádiz, que está entre las dos catedrales de Cádiz, hay un elemento para proveer de sombra y de protección al sol, que es este palio o tenderete en la parte de detrás, pero en el edificio que estamos terminando de proyectar y se va a construir en Lanzarote, en las Salinas de Janubio, el plano horizontal se convierte en protagonista definitivo. O sea, lo más interesante de este proyecto será ese plano horizontal negro, estará hecho todo con la misma lava de la isla, que es toda negra o cuasi negra o gris oscuro, de manera que lo que se hace uno es que se acoda sobre en lo alto de la colina y simplemente se establece ese plano de donde se contemplará las salinas y el mar. Después habrá otros detalles que no voy ahora a alargarme con solo esta imagen. Y esta imagen, que es del último proyecto, que también hemos empezado ya a construirlo, que es una casa en Tarifa, en la playa de los Alemanes, al borde, en primera línea del mar. Iba a decir primera línea de playa, pero suena fatal eso de primera línea de playa. Pero está al borde del mar, con la duna delante. Y entonces la operación es tan sencilla como establecer el plano horizontal con una dimensión grande y subrayando esa vista impresionante. Y para estar viviendo sobre esa superficie. Y excavada la entrada, se entra en zanja a los otros elementos de la casa que están dentro. Una piscina a la derecha, también excavada, en piedra, con la misma piedra, y un anfiteatro excavado a la izquierda. El proyecto que voy a presentar y con el que termino es esta pieza entre catedrales. Las dos catedrales de Cádiz, a la derecha ese cubo que veis es la catedral columnaria del 12, a la izquierda la catedral barroca, que es la nueva, que se hace curiosamente sin lo que se hacía muchas veces antes, se tiraba o se destruía la otra y sobre en este caso se ha conservado y entre las dos había un espacio de respeto que todos los arqueólogos estaban emocionados diciendo que allí íbamos a encontrar los fenicios, los griegos, todos. Al final lo que hemos encontrado son unos restos de muros, de criptopórticos mínimos, escasos, y bueno. Pero en cualquier caso fue la excusa se nos pedía una cubrición del yacimiento arqueológico. Hay una expresión española que es dar gato por liebre. En este caso dimos liebre por gato. Es decir, si nos pedían una cubrición, es darles un espacio público a la ciudad en alto, una plataforma, para estar frente al mar, olvidándose de todos los coches que pasan por delante. Entre el solar y el mar pasa esa carretera de circunvalación que está siempre llena de coches. Y lo que ofrecíamos era eso, tan sencillo como eso. Una vez más,
plano, horizontal, plano, esta vez en alto. Uno recordaría, pues si antes, cuando habéis visto la última imagen de la Casa Fontilo, alguno habrá dicho, hombre, esto es como la casa, como la Vila Malaparte de Líbera, pues bueno, pues en este caso es algo más abstracto, pero en este caso podríamos hablar de la de la Casa Farnsworth y cómo Mies levanta astutamente a la altura de los ojos para convertir ese plano en línea. Cuando está a la altura de los ojos, pues lo mismo. En este caso cumple con la doble función. No solo desaparece, se hace más ligero a la altura de los ojos, sino desde la plataforma estamos viendo el mar y ahora lo veremos. Las trazas de la ciudad antigua, la sección. La casa que hay a la izquierda, que daba una medianera, que estaba pintada en color mantequilla, que era medianera porque había la idea en un momento dado, en los años 60 o 70, un arquitecto bestia de Cádiz iba a hacer allí un edificio más, de los muchos con los que ha llenado Cádiz. Estaba intentando buscar un verbo más delicado. Entonces, afortunadamente, no se construyó nada y quedaba la medianera. Entonces, la primera operación, que yo creo que es tan acertada como la otra, que es la central, pero la primera era cubrir esa medianera de color mantequilla con la misma piedra ostionera con la que están hechas las dos catedrales. Simplemente con ese cosido, ese telón de piedra ostionera, hace que automáticamente toda la operación tenga sentido. Sobre eso, delante de eso, la plataforma levantada. Podríamos hablar de muchas detalles constructivos, de toda una historia preciosa de este proyecto, pero no viene en este momento a cuentos. Debajo, una sala de exposiciones, el acceso por una rampa, las aceras invaden la zona nuestra y se hacen todas con adoquín de Sierra Elvira, que es una piedra muy bonita de la zona, pero con las mismas trazas de los adoquines antiguos, pero se hacen de Sierra Elvira. Y la plataforma, en cambio, se va a cubrir con adoquines de mármol blanco de Macael con las mismas dimensiones. En este caso, evidentemente, al ser la plataforma más ligera, en vez de ser un adoquín completo, era medio adoquín y cosas ya que constructivamente, ya digo que no me voy a alargar. La sala de exposiciones, pero sobre todo el tema central de este Entre Catedrales es el establecer un plano horizontal que pone en valor el mar, que pone en valor lo más hermoso que tiene Cádiz, que es el mar, el océano Atlántico. Bueno, aquí podéis ver los coches cuando uno se sale de lo previsto y cuando está uno ya dentro desaparecen los coches. Yo recuerdo que el día de la inauguración, con la alcaldesa y el obispo incluidos, yo les decía a los dos que si se fijaban mucho, que se veía América ahí al fondo. Y evidentemente se ve América ahí al fondo. Bueno, pues yo diría para terminar que lo que antes ya apunté. Todo esto, uno habla de la razón, uno habla de la idea, uno habla del espacio construido por la gravedad, del tiempo construido por la luz, o puede hablar uno de precisión, como la poesía, o puede hablar uno de investigación, o puede uno hablar de creación y de trascender. El punto central yo creo que está en la belleza, esa belleza de la que nos habla Platón. Y ahora, estando el profesor Vicens, tendría que citar a Keats, pero me parecería que se entra un poco fuera de tono hoy. Me basta con citar a Platón, que la belleza que pretendemos conseguir con nuestra arquitectura, los arquitectos, esa belleza que es el esplendor de la verdad, hacer una arquitectura desde la verdad, desde la razón, desde la lógica, desde el trabajo intenso, es lo que con esa vamos a poder conseguir la belleza, para conseguir lo que yo creo que queremos todos los arquitectos, que es hacer felices a los hombres. Muchísimas gracias.
Pues con esta fantástica conferencia queda inaugurado el curso académico. Gracias a todos.